hoy día siguen esta transmisión. Hoy día me corresponde desarrollar la segunda sesión del ciclo de conversaciones sobre temas mapuches, iniciada el día de ayer y que finaliza el día 1 de julio. El tema que nos convoca hoy día es la revitalización del Mapuzungún, un tema que en los últimos años se ha sido muy presente, muy fuertemente en la agenda del movimiento mapuche. Para hablar de este tema, hoy día nos acompañará Paula Buenumilla. Ella es presidenta de la organización Mapuzungún-Letuaín, a quien le invitamos a incorporarse a esta conversación. También nos acompaña el Ceremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Enzo Cortesi, a quien también invitamos a sumarse para poder hoy día iniciar esta segunda sesión de la conversación sobre temas mapuche. Marimari Ceremi, Marimari Paula. Marimari, Nadia. Marimari también. Marimari. Bueno, nuevamente le damos la bienvenida a esta conversación virtual, ¿cierto? Nuestra nueva forma de conversar que se ha instalado ya en nuestra cotidianidad estos últimos meses y sobre todo esta última semana en el contexto del Guiñol Tripanto. Para dar inicio y antes de dar la palabra a la Lamien Paula y comenzar ya de lleno a conversar sobre la revitalización del Mapuzungún, quiero dar la palabra al Ceremi para que salude a nuestra audiencia que en esta tarde nos está acompañando este día viernes lluvioso acá en Temuco, Guarrillán. Marimari Compuché y Chaltumay Nadia por esta introducción. Saludar con mucho afecto también a Paula y a quienes hacen posible esta actividad hoy día, también a don Luis Penchuleo, ¿cierto? Y a todo el equipo del Servicio del Patrimonio Regional de la Araucanía, un equipo que realiza un trabajo sumamente diverso y amplio en todo lo que involucra el patrimonio, comprendiendo siempre de que ha existido un desafío a nivel país para pasar del patrimonio desde una visión estrictamente monumentalista, ¿cierto? Una visión que es, podríamos decirlo, de tipo material, a una visión que es inmaterial. Y esa visión inmaterial involucra, incluye elementos de patrimonio que están relacionados a la oralidad, que están relacionados a la tradición y que están fuertemente vinculadas a las culturas originarias, a las culturas indígenas de Chile. Por ende, el trabajo que realiza el Servicio del Patrimonio tiene un tremendo desafío, ¿cierto? Que es poner en valor el patrimonio en todo su gran y amplio espectro. Y dentro de eso, el Departamento de Pueblos Originarios del Servicio del Patrimonio realiza también una labor que es tremendamente rica, que es tremendamente satisfactoria, pero que al mismo tiempo es un gran desafío. Entre ellos, obviamente, la revitalización de la lengua, ¿ya? ¿Algo pasó, Ceremi? Y me alegra mucho de que hoy día esté Paula Buenumilla acá para conversar sobre y quisiera también aprovechar la instancia comprendiendo que esta iniciativa de temas mapuches y conversatorio de Guiñol Tripantu reconocer también el resto de las lenguas indígenas que hay en Chile, ¿ya? Que hay en el territorio desde el norte al sur. Es un país que tiene riqueza lingüística y es sumamente importante que todos los habitantes del territorio, independiente de su composición, ¿cierto? Su médula cultural, reconozca el valor de la diversidad de las lenguas, la belleza, ¿cierto? De lo que implica la diversidad, la belleza, de lo que implica lo particular, en confrontación muchas veces contra lo que es lo universal. ¿Ya? Es un debate estético también que creo que tiene que tomarse. ¿Ya? La lengua es una invitación a viajar a la tradición, pero también una invitación a viajar hacia la identidad propia de cada persona. Así que espero que sea un muy bonito conversatorio y le envío a todos los presentes en este momento un saludo muy afectuoso. Chaltumay Ceremi. Bueno, invitamos a Paula que se reincorpore
Ella está desde su LOF hoy día acompañándonos. Paula, Mari. Mari Lamien. Bueno, antes de entrar en este Trump, ¿cierto? En esta conversación, te ofrezco la palabra también para que des un saludo a todos hoy día quienes nos acompañan virtualmente. Este es un tema que causa mucho interés, principalmente en las nuevas generaciones, lo podemos palpar, ¿cierto? Durante estos últimos años, de cómo los jóvenes, los estudiantes, están muy interesados en lo que es la revitalización del Mapuzungún. Y este conversatorio también ha causado bastante interés hoy día. Mari Pulamien, Puñañá, Pulamien, Asquintulelu Tufachi en Tram, Paula Buenumilla Pingentanche, Mañelenuta, Lamien Luisca, Lamien Nadia, Femechimu Fantepu Pichizun Wantañi, Chungechi Milita Inkazau, Chungechi Kazau Mekein Tain Wicham Purafiel Tain Mapuzungun. Incheta Conklen, Quiñe Toquín, Mapuzun Letuain, Pinelu, Ka Pichizun Wantain Kusau, Walmapumo. Bien, para iniciar, ¿cierto? Esta conversación, Nutram, y para hacerlo también más dinámico, vamos a ir haciendo algunas preguntas a la Lamien, que también ella es presidenta de Mapuzo Culetuaín, que ya lleva años trabajando en torno a la revitalización del Mapuzungún, desarrollando metodologías de enseñanza, autoperfeccionándose, desarrollando material educativo, viendo distintas estrategias innovadoras para poder revitalizar, ¿cierto? Y fomentar el uso del Mapuzungún. Pero al hablar de revitalización, inmediatamente nos genera la alerta, ¿cierto?, de que hay algo de lo cual hay que ocuparse, que en este caso es la situación del Mapuzungún. Entonces, para introducirnos en este tema, me gustaría, Lamien, que usted nos pudiera indicar, señalar cuál es el diagnóstico que ustedes como organización han podido ver respecto al Mapuzungún y su uso. Sí, bueno, la instancia que hoy nos convoca es la revitalización del Mapuzungún. Esto evidentemente por una pérdida de la lengua en nuestro territorio, el no uso del Mapuzungún en nuestro territorio, que la está llevando a una casi extinción, si es que en la actualidad no tomamos carta en el asunto y no realizamos acciones concretas para que nuestra lengua se mantenga en un futuro cercano y, por qué no decirlo, también lejano, ¿ya? ¿Qué es la revitalización? La revitalización es un conjunto de estrategias, de acciones para mantener la lengua. En este caso pueden ser la educación de adultos, la educación infantil, las escuelas, la producción cultural, que vale decir la música, películas, videos, todo lo que pueda hacer en torno a la lengua, la administración pública y también cómo está la lengua, ¿ya? La gramática, la semántica y todos los estudios de la lengua. Todo esto son acciones para mantener la lengua, ¿ya? El objetivo principal es crear nuevos hablantes y generar espacios de uso hegemónico del Mapuzungún, donde solamente se habla el Mapuzungún. Entonces vale decir que estas acciones que se toman, por ejemplo, levantar cursos de Mapuzungún, levantar Coneltun, que son internados de Mapuzungún, son acciones que estamos tomando para que haya nuevos hablantes. Quizá a veces nos confundimos y pensamos que al hacer un curso ya estamos revitalizando, pero la acción de revitalizar no es instantánea, sino se va a ver en un tiempo más. Ya yo hace un tiempo hacía un análisis que quizás si yo acá en Temuco levanto un curso de chino mandarín, no necesariamente estoy revitalizando el chino mandarín aquí en Temuco, ¿ya? Porque es una acción aislada en todo un contexto. La idea de que todas estas acciones, todos los cursos que se levanten estén articulados, ¿ya? Para poder lograr un objetivo final que es generar nuevos hablantes.
¿Ya? También antes de avanzar, digamos, en concreto en los procesos de revitalización, me gustaría profundizar respecto a la situación, ¿cierto? Al diagnóstico respecto al uso y la vitalidad del Mapuzungún, sobre todo acá en la región. A su juicio, ¿cuáles podrían ser o cuáles son las causas principales hoy día del poco uso del Mapuzungún? Porque vemos, ¿cierto?, en nuestra cotidianidad que está cada vez más restringido a espacios domésticos, a espacios rituales, incluso allí ya se ve un desuso importante. Entonces, al respecto, Mapuzungún también, me imagino, para poder desarrollar las diversas estrategias, también ha desarrollado un análisis sobre su situación. Claro, no sé, estoy compartiendo pantalla, no sé si se logra ver. Sí, ¿Sí? sí se ve. Ya, ese gráfico que se muestra ahí, esa tabla, perdón, es un perfil sociolingüístico, ya un test de competencia lingüística que realizó UTEM Conadi en 2007, que es hasta la actualidad como el único estudio concreto que tenemos en relación a la lengua. Entonces se realizó en 2007, ya han pasado más de 10 años, ¿ya? Y en 2007 arrojaba que en la región de la Araucanía, que es donde nos vamos a centrar porque es nuestra realidad más próxima hasta ahora, de la población mapuche, sin competencia había un 48% que no tenía cero competencia en Mapuzungún. Y la competencia alta era solamente un 33%, ya que 54.900, perdón, claro, 54.974 personas tenían una competencia alta, vale decir que eran hablantes. Nos vamos a centrarnos mucho en lo que es básica e intermedia, porque se entiende que si es una competencia básica e intermedia es porque no hace uso de la lengua, ya no habla. En cambio, la gente que tiene una alta competencia comprendemos que la gente que realmente hablaba, ¿ya? Es en un total en la región de 165.590 mapuche en la región, ¿ya? El contraste que podemos hacer actualmente es con el censo de 2017, que arrojó que en la región habían 203.221 personas mapuche acá, ¿ya? Si nos mantenemos con esperanza, podemos decir que si mantenemos este número de hablantes de alta competencia, que es 54.974, lo llevamos a 2017 y pensamos que en 2017 aún estaban presentes, como la población mapuche creció, el porcentaje de hablantes de alta competencia también se disminuyó y sería un 27%. ¿Ya? Entonces solamente el 27% de la población mapuche tiene competencia o tendría competencia alta en Mapuzungún. Pero comprendiendo que desde 2007 a 2017 murió bastante gente, esperemos que no, pero evidentemente no está la misma cantidad de gente con esa competencia. Entonces es aún menos, es menos del 27%. Y si eso lo llevamos a nivel regional, donde la población es 957.224, la población que es hablante en la región es menos del 5% de toda la población. Entonces la situación es bastante crítica, principalmente porque no, como sabemos, no está existiendo una transmisión intergeneracional, no se están criando hijos ni hijas en Mapuzungún. Entonces no, la única opción que tenemos es empezar a enseñar Mapuzungún a gente ya más grande, como Mapuzungún como segunda lengua. Y esto también nos deja otra necesidad que la de realizar una nueva encuesta sociolingüística más actualizada. Y sabemos que los resultados que arroje esa encuesta sociolingüística no son para nada alentadores, pero para asumir trabajo más seriamente vamos a tener que realizarla. Ya es un punto de partida donde nos va a marcar realmente cómo está el Mapuzungún en nuestra zona. Leila, eso significa que, bueno, como usted lo mencionaba,
la situación crítica que vive el Mapuzungún, y frente a eso, la pregunta es también si esta situación es reversible, ¿cierto? Usted ha hecho mención ahora a la necesidad de datos duros para poder generar una estrategia, pero aún así, esta situación es posible revertirla en un plazo corto, mediano, largo plazo. Sabemos que la revitalización es un proceso a largo plazo, pero también, de acuerdo a la experiencia que ustedes han desarrollado, también han podido lograr ciertos resultados que pueden generar algún tipo de indicador respecto a si esta situación puede ser reversible. Claro, según nos han dicho las experiencias externas, la revitalización de una lengua demora entre 10-20 años en tener algunos resultados, ¿ya? Como mencionaba adelante, es importante generar espacios, nuevos espacios donde la lengua sea hegemónica, vale decir, hacer escuelas en Mapuzungún, hacer jardines de inmersión lingüística para Pichiqueché, enseñar el Mapuzungún como segunda lengua. Ya en este caso, por ejemplo, tenemos el trabajo de Mapuzungún Letuaín, que está desarrollando hace ya algunos años los Coneltun, que son internados de inmersión lingüística, y también durante el año hace cursos de Mapuzungún. Ya, esa es una estrategia concreta que se está realizando para revitalizar la lengua y que ha traído bastante buenos resultados. Ya hasta el año pasado teníamos, por los Coneltun y cursos, han pasado alrededor de 3.000 personas. ¿Ya? Entonces se han hecho bastantes acciones y cada vez está llegando más gente con la necesidad y con la motivación de aprender Mapuzungún. Y si nos pudiera contar un poco más en detalle cómo se desarrollan estos Coneltun, estos internados lingüísticos. Sí, bueno, los Coneltun son principalmente, se pasa alrededor entre 7 y 10 días donde se busca la inmersión lingüística. Ya Mapuzungún Letuaín está tratando de trabajar actualmente dentro hay un abanico de métodos, pero nosotros hemos tratado de llevar nuestro trabajo hacia el enfoque comunicativo. Ya, este enfoque comunicativo es un enfoque bastante opuesto al que se estaba trabajando y al que nosotros también veníamos trabajando como organización, que era el enfoque gramatical y el enfoque de traducción. Vale decir, se daban palabras y esas palabras se traducían y a los y las chilcatufes se les decía, se tienen que agregar este sufijo y significa tal cosa, y de a poco se iba avanzando y aprendiendo vocabulario más, una lista de vocabularios como de memorización, ¿ya? Se aprenden las reglas gramaticales y en este enfoque comunicativo esas cosas ya no son tan relevantes, sino que se busca principalmente que la lengua que se está aprendiendo, en este caso el Mapuzungún, pueda ser usada de manera más fluida y en situaciones auténticas o reales de comunicación. Y entonces este enfoque es un paraguas bajo el cual se encuentra una serie de métodos y técnicas específicas que buscan que el que aprenda lo aprenda como primera lengua. Ya en este caso yo cuando aprendo mi primera lengua tengo necesidades y tengo que resolver ciertas necesidades. Por ejemplo, tengo hambre, pido comida. ¿Cómo pido yo comida? Tengo que cocinar algo y tengo que ir a comprar porque me falta algo en la casa. Y entonces me duele algo, ¿cómo puedo solucionar ese dolor? Entonces, a través de estos también se busca centrar la atención de los chilcatufes a través del diseño de actividades que promuevan la participación de estos chilcatufes de manera activa y autónoma. Ya no que sea tanto como lo hacíamos antes, que en la mesa de trabajo teníamos una guía y teníamos solamente que escribir. Ya aquí la idea es que los chilcatufes puedan crear y puedan hablar. ¿Ya? También dentro de este enfoque comunicativo tenemos la concepción de que lengua y cultura no son separables entre sí. Entonces lo que hacemos es que no se pueden aprender los aspectos culturales por separado. Por ejemplo, sabemos que hay gente que enseña cultura y está bien que se enseñe cultura. Nosotros no
no estamos en contra de que se enseñe cultura, pero en las clases de Mapuzungún no se debería enseñar, por ejemplo, creencias o ceremonias desde el castellano. A veces decimos, vamos a aprender esta clase Filquetraún. Ya, entonces, en el Ñatún se hace esto. En el Huón se hace esto otro. En el Machitún o Satún, el machi hace esto, o la machi trabaja de cierta forma, ¿ya? Entonces, si todo eso lo enseñamos en castellano, finalmente el Mapuzungún igual va a perder su espacio y la lengua dominante va a estar en todas las clases y va a ser lo que más se habla. Entonces, lo que se busca es que intencionar que el Mapuzungún sea de necesidad dentro de esa clase. Entonces, cualquier necesidad que tengan los chilcatufe tienen que decirlo en Mapuzungún, ¿ya? Y de ahí de a poco ir avanzando. Otra de las cosas que ha trabajado bastante la organización, como mencionaba Nadia, es un poco el tema de las autocapacitaciones, ya de la formación de Quimelfe. Comprendemos que Quimelfe es quien está enseñando la lengua. Y nosotros en nuestra organización hemos visto debilidad también en que dentro de nuestra organización hay gente que se dedicaba a distintas cosas. Por ejemplo, no sé, hay ingenieros, hay psicólogas, hay pedagogos, pero no de enseñanza lengua, y para enseñar Mapuzungún se necesita comprender lo que es la enseñanza de segunda lengua. Entonces eso nos ha llevado a asumir el desafío de que la gente se tiene que capacitar. Y nos hemos capacitado para realizar planificaciones, para realizar unidades didácticas, creación de materiales, ¿ya? Y ese es un desafío que tenemos como organización de ir avanzando, ¿ya? Porque ya desde hace 2017 empezamos con esta capacitación de Quimelfe. En algunas instancias la hemos podido hacer durante tipo internado. El año pasado estuvimos en Gorbea una semana trabajando la creación de unidades didácticas. Y actualmente, esta semana que está terminando, hoy en la mañana se terminó una última capacitación que estaban realizando nuestros Quimelfe, que era también para generar la creación de unidades didácticas. Nosotros como organización hemos tomado el marco común europeo de referencia para la enseñanza de lengua, lo hemos tomado como base para empezar a trabajar los contenidos y las unidades didácticas. Vale decir, hace un tiempo nosotros decíamos cuál es la competencia de alguien. Bueno, yo tengo competencia básica, yo tengo competencia intermedia, o nos decían, yo ya tomé el curso básico, entonces debería ir a un avanzado. Y nosotros decíamos, pero ¿de qué forma se midió ese conocimiento? ¿Ya? Entonces, el marco de referencia nos muestra, que lo tengo aquí, nos muestra un poco lo que es esta división de contenidos. Ya, por ejemplo, tenemos el usuario básico, que sería el de acceso, el A1 y el A1.2, donde sería lo que nosotros comprenderíamos como un usuario inicial y básico, alguien que se mantiene ahí todavía y necesita colaboración para ir hablando. Luego viene el B1 y el B2, que ya es un usuario independiente, se le llama, que es alguien que tiene ya competencia y puede hablar más fluidamente, pero aún un poco lento. Se le nota que no es hablante nativo, sino necesita todavía ayuda y hay vacío en su conocimiento de la lengua. Y bueno, luego viene el usuario competente, que es ya el C1 y el C2, que es el usuario que podía ser un hablante nativo y que podía realizar todas las funciones o todas las actividades de su diario vivir en la lengua mapuzungún. ¿Ya? Esto nos ha facilitado mucho el trabajo, porque de esta forma nosotros creamos diagnósticos de inicio. Cuando llegamos a un internado, la gente se evalúa. Entonces alguien dice, no sé, yo en realidad sé muy poquito de Mapuzungún, pero en el diagnóstico de inicio nos damos cuenta que sí tiene competencia la lengua. O a veces al revés, ¿ya? La gente dice, no, si yo entiendo todo, pero no lo hablo. Y en el momento de los diagnósticos nos damos cuenta que en realidad no tiene competencia en Mapuzungún y solamente sabe palabras, ¿ya?
Entonces, esto nos ha ayudado mucho en nuestro proceso de generar unidades didácticas, de hacer las planificaciones y de irnos guiando un poco el trabajo. Con este marco de referencia se usa a nivel global, entonces si nosotros decimos en este personaje o esta persona tiene una 2 en Mapuzungún, lo digo, por ejemplo, en Estados Unidos me van a entender qué quiero decir con que esa persona sí tiene más o menos qué competencia tiene, ¿ya? Así que, bueno, los desafíos siguen en seguir capacitando a nuestro equipo de Quimelfe. Como sabemos, dentro de la organización hay gente que es hablante nativa y gente que es neohablante o nuevo hablante, y está haciendo clase. Entonces hay un equipo de Quimelfe permanente, hay otro equipo que colabora ocasionalmente porque en su diario vivir se dedica a otras cosas. Entonces lo ideal es que esta gente que está enseñando cada vez enseñe de una forma más profesional y se especialice en esta área, porque el Mapuzungún necesita de gente que esté cada vez más especializada. Quizás hacer un taller, sí se valora que se levanten instancias de hacer talleres, pero no basta solamente con hacer un taller, ¿ya? Tenemos que tener un objetivo en común como sociedad mapuche de que el Mapuzungún se tiene que aprender, pero en 10 años más. ¿Cuántos hablantes van a haber? ¿Van a existir estos 54.900 y algo de hablantes, o vamos a hacer menos, el 15% de eso? Tenemos que ponernos metas, ¿ya? En 10 años más, ¿cuántos nuevos hablantes van a haber? 100.000, quizás es mucho, ¿ya? 50.000, podríamos decir 50.000 sí se podrían tener nuevos hablantes, ¿ya? Eso sumando gente que que aprende Mapuzungún como segunda lengua, pero también teniendo la esperanza que la gente en su casa comience a generar la acción de criar en Mapuzungún. Entonces ahí tendríamos hablantes nativos de chiquitito y chiquitita, que sería lo ideal. Bien, y a ese respecto, en esta meta, ¿cierto?, que señala que tenemos que reflexionar y tenemos que ponernos, ¿cierto? Ustedes como organización, me imagino, también pueden hacer estimaciones de cuál podría ser al ritmo que vamos, ¿cierto? ¿Cuál sería la situación esperable en unos 10 años más? El micrófono creo que está apagado. Sí, ahora sí. Lo ideal sería poder mantener este número que ya sabemos que no está, que es de 54.000, de 60.000 hablantes, ¿ya? Pero creemos que también se puede avanzar aún más, porque quizás pueden ser 100.000, comprendiendo que el Mapuzungún no solamente lo estamos trabajando acá en la región de la Araucanía, ya se está trabajando en la región del Biobío, se está trabajando más al sur también. Hay también de Puelmapu que están trabajando por la lengua, y la idea es que cada vez nos organicemos de mejor manera, donde podamos complementar el trabajo que nosotros hemos avanzado con la motivación y los trabajos que están realizando otras organizaciones, ¿ya? Nosotros creemos que sí se puede llegar a avanzar. No hemos logrado hacer un número así como decir, ya bueno, son 100.000 nuevos hablantes, pero en 10 años podríamos tener 2.000 nuevos hablantes, ya 5.000 nuevos hablantes, si es que avanzamos a pasos firmes, ya si logramos una articulación real. Nosotros creemos que, bueno, quizás con los sueños uno siempre sueña un poquito más, pero también tenemos que aterrizar cuáles son nuestras posibilidades actualmente. Y ahí nuestras posibilidades tampoco son muchas. Ya quizás cada vez hay más valoración de la lengua, cada vez hay más motivación para aprender la lengua, pero nos pasa también que hay chilcatufes que quedan en el nivel básico y ya se conforman con ese básico, ¿ya? Hay gente que es hablante y se conforma con ser hablante, pero no la habla en el diario vivir, ¿ya? Entonces tenemos que como trabajar un poco más en esta lealtad lingüística, se le llama, de usar el Mapuzungún cotidianamente,
de asumir nuestro rol dentro de nuestra comunidad lingüística, porque no basta solamente que yo aprenda Mapuzungún solamente porque soy Paula Buenumilla y quiero aprender Mapuzungún, pero ¿cuál es mi rol dentro de como miembro de esta sociedad mapuche o de esta comunidad lingüística? Entonces también irnos poniendo desafíos como a nivel de sociedad mapuche, pero también ponernos desafíos a nivel personal, ¿ya? ¿Cuál va a ser mi rol en 10 años más? ¿Ya? Eso. Entonces, de lo que hemos conversado hasta el momento, este proceso de revitalización que se impulsa, ¿cierto?, está más enfocado al Mapuzungún como lengua vehicular para fortalecer, digamos, su propio uso, digamos, enseñar Mapuzungún en Mapuzungún, o lo que decía usted anteriormente respecto a esto de enseñar cultura a través del Mapuzungún, y eso nos va a ir llevando, ¿cierto?, a fortalecer también esta comunidad lingüística. Bueno, señalaba el tema de los nuevos hablantes, el proceso que ustedes han desarrollado con los internados durante estos años. Ya hay una cantidad de nuevos hablantes que tienen un nivel de Mapuzungún. En ese sentido, ¿cómo caracterizaría usted ese elemento? Digamos, ¿cuántos nuevos hablantes podemos identificar y en qué nivel están? Sí, nosotros como decía adelante, hasta el año pasado habían pasado 3.000 Chilcatufe por los Coneltun, ¿ya? Luego en el verano se hicieron alrededor de 6 Coneltun, entonces calculamos que son a través de alrededor de 3.500 que como mínimo tienen una base, un A1 o un usuario básico como mínimo, ¿ya? De eso, ya unos 500 tienen un Mapuzungún intermedio, una 2, ¿ya? Y bueno, aprender ya así como el B1, igual son mucho menos, pero así como hablantes nativos, así como, o neohablantes completos, podrían ser unos 100, que tienen un buen manejo de lengua y que muchas veces nosotros lo hemos hecho hablar con gente que es hablante y no nota la diferencia, ¿ya? Nos tocó en algunos trabajos compartir con autoridades tradicionales y claro, iban y y hablaban, nosotros decíamos ya hablen para que muestren su experiencia de cómo de cero empezaron a aprender Mapuzungún y después estaban hablando bien. Y luego nos decían, no, es que él siempre ha sido hablante, él no es neohablante, y como que dudaban de si era realmente neohablante o no, porque a veces el nivel que se alcanza es muy bueno. Claro, no todas las personas van a alcanzar el mismo nivel. A veces, no sé, el acento del Mapuzungún es diferente, entonces igual a veces se nota mucho cuando alguien es neohablante, pero con el uso se empiezan a ir como ese pego del castellano, entonces como cada vez se nota menos. Pero claro, alrededor de 100 personas tienen un buen manejo del Mapuzungún, de lo que nosotros hemos calculado. Bueno, como organización ya llevan años trabajando estos internados, ¿cierto? Que son días, semanas, un arduo trabajo y que requiere bastante energía. La mayoría de ellos, ¿cierto?, autogestionados, pero también ustedes vienen desarrollando un trabajo en base a un convenio con la Subdirección de Pueblos Originarios, que ya, si no me equivoco, va en el 3er año. También, ¿cómo ha sido esa experiencia de trabajo para la organización, para los Chilcatufe? Sí, nosotros bueno, el programa tiene un programa de revitalización del Mapuzungún en la región. De ese programa yo empecé a ser parte desde 2017. ¿Ya? En concreto, el convenio con Mapuzungún Letuaín se empezó a funcionar desde 2018, que es cuando la organización se hizo cargo de este convenio. Ahí actualmente estamos trabajando en 8 comunas, donde hay 8 Quimelfe trabajando en estas comunas y enseñando en grupos, ¿ya? Hasta el año pasado teníamos alrededor de 300 estudiantes, 300 Chilcatufe.
y estos Chilcatufe han tenido, algunos han tenido 1 año de curso, otros han tenido 2 años y otros han venido en el programa hace 3 años. Entonces, claro, en 2018 teníamos alrededor de 300, el año pasado teníamos también alrededor de 300 Chilcatufe menos, un poquito menos de 300, porque claro, igual para aprender Mapuzungún es importante tener un compromiso. Entonces a veces la gente dura 1 año o dura meses y luego dice, ya no puedo asistir más a clase, entonces hay un porcentaje de deserción, ¿ya? Pero la gente con la que hemos podido participar se ha mantenido bastante estable y le ha gustado bastante la metodología de trabajo. Esto también, dentro de los comentarios que hemos tenido, es que le ha gustado, hacemos durante la semana clases, ya 1 vez a la semana se hace clase, y cada Chilcatufe tiene durante el año 2 internados, que son 2 fines de semana. Tiene que, al inicio del programa se hace un pequeño internado y casi al finalizar el programa se hace otro internado de fin de semana, ¿ya? Esto con la idea de fortalecer el uso de la lengua, porque a veces en clase igual la gente a lo mejor no usa mucho la lengua, es más tímida, pero en la jornada de fin de semana donde se hacen estos intensivos es para hacer un resumen de todo lo que se ha visto y potenciar el uso del habla, ¿ya? Así que ha sido bastante bueno para nosotros como organización. Ha sido un desafío bastante grande porque nos correspondió a fortalecer el equipo de Quimelfe con quienes estábamos trabajando, porque a veces trabajamos con este equipo de Quimelfe solamente los veranos. Ahora, como asumimos este rol de estar en bastantes comunas, tuvimos que hacer un equipo de Quimelfe permanente. Y para eso también empezamos a hacer más capacitaciones para asumir este desafío de buena forma, porque como sabemos, no todos los chilcatufes y las chilcatufes aprenden de la misma forma. Ya a veces veíamos que las experiencias que tenía un Quimelfe en una comuna eran muy similares a las experiencias que tenía el otro Quimelfe de la otra comuna. Entonces decíamos, ya, pero la problemática era la misma, entonces decíamos, mejor hacemos esta capacitación donde todos aprendamos a planificar, donde aprendamos a crear materiales, compartimos los materiales que creamos y así vamos haciendo guía y vamos fortaleciendo el entorno del programa también, ¿ya? Entonces, hemos tenido la oportunidad de trabajar con muchas organizaciones mapuche, que es algo que a nosotros igual nos ha fortalecido como organización, que a veces igual nos quedamos solamente en Temuco, en Concepción, donde estábamos haciendo los cursos, y ahora hemos podido llegar a esa población mapuche que es de comunidad, es de LOF. Ya hemos tenido la posibilidad de conocer a gente de Angol, hemos estado en Gorbea, en Victoria, en Curarrehue, en Villarrica, ya ahora estamos en Carahue igual. Entonces hemos conocido a mucha población mapuche y con el mismo diagnóstico, con la misma problemática. Yo soy mapuche, pero no sé mapuzungún. Yo soy mapuche, pero mi papá, mi mamá no quisieron enseñarme mapuzungún, porque en la escuela me molestaba mucho. Entonces es otro público del que normalmente nos veíamos, del que llegábamos en los veranos. En los veranos llega más gente joven, gente universitaria, gente mapuche que en el verano se toma su vacación y puede ir al internado. Pero con este programa hemos llegado a gente más adulta. Llegamos gente dueña de casa, gente que está en algunas organizaciones mapuche, está tomando alguna vocería, presidente de comunidad. Y es bonito poder conocer la realidad de nuestro pueblo en todo el territorio y poder haciendo lazos y generando estas comunidades lingüísticas, fortaleciendo, porque nos hemos encontrado con varias gente que es hablante, pero llega a los cursos porque o quiere aprender cómo enseñan, o quiere tener alguien con quien hablar, o dice, bueno, en realidad llevo tantos años sin hablar mapuzungún que me gustaría así como escuchar y refrescar la lengua. Entonces ha sido para nosotros una experiencia muy bonita, pero sobre todo un desafío que hasta ahora seguimos trabajando para poder cada día aprovechar al máximo el tiempo que la gente pone a disposición para aprender mapuzungún.
son 7 meses de trabajo más los internados lingüísticos, que es una modalidad que ustedes finalmente adaptaron a lo que venían trabajando, porque su modalidad era más intensivo y acá hay un trabajo más pausado durante un periodo, digamos, y que los internados lingüísticos vienen a fortalecer ese trabajo que se viene desarrollando semana a semana con los Chilcatuf. En estos cursos, como ya comenté, que habían comunas que llevaban 1 año, otras 2 años y otras 3 años, ahí también nosotros, como hacemos los diagnósticos de inicio, hacemos esta separación. Este Chilcatufe tiene que un Auro 1, va al curso inicial. Este Chilcatufe va a la 2-1, porque ya tiene competencia. Y en cada módulo, ya en cada nivel, tiene 72 horas de clase, que se dividen entre 6 o 7 en 7 meses, ¿ya? A eso, aparte, se le suman la hora de los Coneltum que se hacen durante los fines de semana. Entonces, si es una modalidad que tratamos de estos 10 días de trabajo que teníamos en los veranos, donde eran todos los días, tratar un poco de separarlo y de hacerlo en sesiones de 28 sesiones. Y entonces, al año tienen 28 sesiones, sumando un total de 72 horas de clase. Leila, bien. Bueno, hasta el momento hemos conversado siempre, es cierto, de un ámbito de la revitalización que es la enseñanza, pero el proceso de revitalización de una lengua involucra muchos otros ámbitos. Los medios de comunicación, la producción cultural, ¿cierto? La administración pública. En esos ámbitos, ¿cuáles cree usted que son los obstáculos, los desafíos, ¿cierto?, que se enfrenta para la revitalización del Mapuzungún? Sí, bueno, principalmente que la revitalización del Mapuzungún es un trabajo realmente muy grande, que a veces no se logra dimensionar el trabajo del cual es necesario. Es imprescindible que la gente que está trabajando por el Mapuzungún se empiece a articular, que empiece a generar acciones en concreto y en conjunto, ¿ya? Nosotros teníamos ese desafío y, bueno, hemos ido logrando hacer una articulación de territorios, ¿ya? Entonces, si bien hace 2 años o hasta el año pasado nosotros hacíamos internado, nosotros hacíamos las convocatorias, por ejemplo, íbamos a un lugar y pedíamos un espacio y hacíamos la convocatoria y hablábamos con la gente del sector para decirle, bueno, nosotros queremos hacer este internado aquí, nos podrían apoyar, vamos a dar algunos cupos para que la gente del territorio pueda participar y que conozcan la experiencia. Hasta este año nos ha pasado que hemos podido realizar cada vez más acciones en concreto con otras organizaciones, ¿ya? Tuvimos la experiencia de que nos están invitando de Puelmapu, y en Puelmapu ya hemos podido hacer bastante internados porque gente de Puelmapu está levantando el proceso. Ya nosotros como Mapuzungún-Letuaín, a nosotros nos están invitando a hacer clase, pero gente de los que de allá que están levantando la instancia, y eso es bonito. No han invitado desde Osorno, este año nos invitaron desde Panguipulli, en Coñaripe. Entonces, se ve cada vez más que hay una necesidad de la misma gente que desde su propio territorio empieza a levantar esta instancia y nosotros nos invitan a colaborar en lo que es la enseñanza. Desafío importante es que como organización tampoco tenemos un espacio físico donde realizar nuestras actividades, nuestros cursos, nuestros Coneltum. Quizá nosotros como Mapuzungún-Letuaín aspiramos a tener una sede nuestra donde podamos trabajar de buena forma, porque bueno, con la desmunicipalización también de la educación, ya los municipios no son quienes se hacen cargo de los establecimientos educacionales. Y lo más fácil para nosotros, o lo que a veces nos resultaba, era llegar a través de los municipios a hablar a pedir estos espacios, los internados. Ya con la desmunicipalización, ya los municipios no tienen autoridad sobre los espacios, entonces tenemos que llegar a otras instancias para pedir esos espacios. Instancias que a lo mejor tampoco van a
a permitirnos hacer uso de los espacios con las nuevas... con los nuevos requisitos que tiene, que los establecimientos educacionales solo se puedan utilizar durante la semana, que durante el fin de semana tienen que estar cerrados. Entonces hay una serie de requisitos que nosotros tenemos que ir acomodándonos para poder hacer uso de los espacios y lograr un espacio donde levantar nuestros conectos. El otro tema también es un poco el tema del el dinero. Nosotros no contamos con el dinero para levantar todas las instancias que nos gustaría. ¿Ya? Hay un montón de trabajos que hacer que valen porque finalmente hay todo un trabajo detrás, trabajo de Quimelfe que se están haciendo, trabajo de imprimir, trabajo de, no sé, quizás nos gustaría hacer trabajo más publicitario, hacer campañas comunicacionales, que lo ideal podría ser llenar Temuco y generar un ambiente lingüístico con señalética, con videos que se van en la calle, con afiches pegados, pero todo eso tiene atrás, es necesario dinero para poder desarrollar esos recursos. Entonces, eso es una problemática que tenemos hasta ahora y que nos ha limitado bastante para realizar algunas actividades que hemos querido como organización. Nos vemos limitadas que a veces tenemos que postular a fondos, los fondos a veces tampoco no hemos adjudicado los fondos, entonces todo se vuelve más complejo cuando hay que autogestionar el propio dinero. Ya la mayoría de las veces nosotros pedimos cooperación o una inscripción como matrícula, pero una matrícula muy, muy mínima, considerando lo que se hace, porque sabemos que si cobramos más, la gente no va a poder pagar el precio real, ¿ya? Quizás a veces, no sé, nosotros vemos que a veces las universidades hacen talleres y cobran bastante y la gente a veces los paga. Nosotros no podríamos cobrar lo mismo que cobra una universidad porque no llegaría, la gente no podría pagar y no tendría acceso a aprender la lengua. ¿Ya? Bueno, también hemos visto que el tema legal, donde no hay un reconocimiento de la lengua, también es un problema hacia nosotros porque no existe como el reconocimiento finalmente de los derechos lingüísticos del pueblo mapuche. En ese sentido, el Mapuzungún no está reconocido y no se puede exigir que se cumpla con el reconocimiento de la lengua. Esto nos limita a que todo el trabajo que pudiéramos hacer concretamente más amplio no lo estamos pudiendo hacer. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, toda la creación de escuelas, la implementación de jardines infantiles en inmersión lingüística, que necesita muchos recursos, no lo estamos pudiendo realizar. Entonces, la idea es que, bueno, como Movimiento por el Mapuzungún, en 2012 comenzó con la demanda de la oficialización del Mapuzungún en la región. Eso fue levantado por organizaciones mapuche y llegó a una instancia donde se estaba pidiendo una consulta indígena que nosotros como organización pensábamos que no era necesaria porque en realidad tampoco nos iba a perjudicar y porque éramos las organizaciones quienes estábamos pidiendo esta oficialización. Esta demanda ya comenzó en 2012 con algunas organizaciones, que fue Walmapuwen, posteriormente estuvo la Academia, también estuvo FEMAE, y así han habido hartas organizaciones que han estado haciendo esta demanda. Hasta el momento nosotros hemos visto que desde el nivel central, ya como en la última marcha, porque anualmente en febrero se hace una marcha por el Mapuzungún para pedir la oficialización, bueno, la última marcha llegó a poca gente en comparación con otros años, y como del nivel central a nivel de intendencia tampoco se nos recibió la carta, no hay una apertura al diálogo. Nosotros desde siempre hemos estado abiertos al diálogo como organizaciones para concretar esta oficialización, pero que la oficialización sea levantada por las organizaciones mapuche. Tampoco queremos que la oficialización sea dada desde el nivel central, desde Santiago, y nos digan, bueno, la oficialización está lista y estos son los pasos que ustedes tienen que hacer. No, nosotros como organizaciones mapuche creemos que nosotros tenemos que levantar esa propuesta, ese plan de revitalización, y la idea es cómo realizarlo en conjunto, ¿ya? Pero no hemos visto que hasta ahora ya no existe una apertura al diálogo,
y lamentamos que la Intendencia, en este caso, y el gobierno no quiera avanzar en el reconocimiento de derechos lingüísticos de nuestro pueblo. Y bueno, esas son como una de las principales problemáticas que hemos tenido, que el Mapuzungún tiene que ir ganando. Tiene que ir ganando espacios, pero para eso también se nos tiene que garantizar, con este Estado nos tiene que garantizar ciertos derechos para poder ir avanzando también hacia lo que nosotros queremos en un futuro, ya que es poder que el Mapuzungún se desarrolle y cumpla todas las funciones que nosotros queremos que nuestra lengua cumpla, porque para desarrollarse completamente el Mapuzungún necesita un territorio, y ese territorio lo tenemos, que es Wallmapu, ¿ya? Pero la idea es que en Wallmapu podamos desarrollar concretamente nuestra lengua y al 100%. Entonces, tampoco nos sirve que tengamos, por ejemplo, día hablante en un sector, por ejemplo, en Temuco, otro día hablante en Carahue, otro día hablante en Victoria, si no existe una articulación, ¿ya? Entonces lo que tenemos que hacer es potenciar el uso del Mapuzungún en la gente que es hablante nativa, ya potenciar la crianza y potenciar el aprendizaje de la lengua, ¿ya? Y bueno, más adelante podemos hablar también de lo que es la idea del jardín infantil, y posteriormente también que soñamos con tener una escuela en Mapuzungún, porque creemos que es un derecho que tienen los niños y las niñas mapuches de aprender y educarse en su propia lengua, ¿ya? Pero para eso también tenemos un trabajo arduo por delante, y esperamos poder concretarlo de aquí a un tiempo más. Así es, Lamien. Bueno, el tema de la revitalización tiene muchos ámbitos, cada uno de ellos daría para un conversatorio en sí mismo, ¿cierto? Porque la enseñanza es todo un desafío, la administración pública, ¿cierto? El rol que usted mencionaba respecto a la oficialización, lo que se requiere para poder tener las condiciones para desarrollar un proceso de revitalización, los medios de comunicación. Pero como la hora avanza, ¿cierto? Y siempre en los NUTRAM surgen nuevos temas y es difícil detenerse tan rápidamente. Pero hay un ámbito de la revitalización del Mapuzungún y de las lenguas en general, que es la producción cultural. Y que se ha evidenciado quizás con más rapidez que otros ámbitos, digamos, de estos procesos. Y uno puede advertir hoy día la amplia diversidad que hay en los artistas contemporáneos mapuche, incluso no mapuche, en que incorporan el Mapuzungún. Podemos nombrar Huachiquiche Ñitragún, ¿cierto? Que viene años trabajando el tema del hip hop. En Puelmapu, Puelcona, ¿cierto? Quien desarrolla ska en Mapuzungún. Artistas visuales que han desarrollado, también han puesto el tema de las lenguas y la necesidad de poder trabajar su revitalización. El otro día veía también un grupo metal que también estaba trabajando, incorporando el Mapuzungún en su trabajo. Al respecto, ¿cuál es el rol que cumple la producción cultural en el proceso de revitalización del Mapuzungún? Bueno, la producción cultural es un eje importante dentro de este proceso de revitalización, y desde los aspectos donde hay que ir trabajando fuertemente. Actualmente nos vemos invadidos un poco, bueno, en castellano estamos invadidos, pero también nos vemos muy invadidos por la producción cultural en inglés, ¿ya? Y en otras lenguas también. Aún así, cada vez, como mencionabas tú, hay más iniciativas de gente mapuche, sobre todo, y gente no mapuche, por empezar a crear en Mapuzungún. Esto es muy importante, que cada vez haya más iniciativas, más cantantes, más alcatufe, que se escriban más libros en Mapuzungún, que se haga poesía en Mapuzungún. Creo que también que como pueblo mapuche hemos estado muy, en los últimos 10 años, se ha trabajado cada vez el tema de las artes, ¿ya?
donde donde se implanta nuestra identidad, se trabaja nuestra identidad, pero quizás habíamos estado un poquito cortos en la creación en Mapuzungún, y cada vez se estaba dejando más de lado. Entonces, quienes están creando en Mapuzungún es aún más valorable, ¿ya? Nosotros esperamos que cada vez aumente este número, pero siempre con nuestra reserva y nuestros cuidados, ¿ya? Nosotros veíamos, por ejemplo, hay un mundo por crear, que la música, los videos, la música infantil, y cada vez hay más gente que está produciendo, pero mucha de esa producción se hace desde el Mapuzungún, o se hace con Mapuzungún, pero a veces las traducciones son literales, o están mal pronunciadas, entonces a veces le estamos haciendo como ese favor al Mapuzungún, pero en lo concreto tampoco se lo estamos haciendo realmente, ¿ya? Entonces hay que igual tener un poco de cuidado cuando alguien quiere crear o asesorarse por alguien, o ver que hoy lo estoy diciendo bien, o buscar algún hablante que te diga, mejora este sonido, trabaja la ng, trabaja la y, porque a veces nosotros hemos escuchado música que está mal modulada, entonces, o material para pichiqueche que está mal dicho, y no es un buen ejemplo para que lo escuchen, y a veces son proyectos hermosos que lamentablemente o están en bilingüe, ¿ya? Y el bilingüismo hemos visto que no es una estrategia buena para el Mapuzungún, ni para ninguna lengua que sea minorizada, ¿ya? Porque si tú lees Mapuzungún y está en castellano, te va automáticamente a la lectura en castellano. Si tú cantas en Mapuzungún y en castellano, claro, la gente va a entender el castellano y se va a quedar conforme. Si veo una película que está en Mapuzungún y en castellano, o con palabras en Mapuzungún, igual al final va a estar en castellano. Entonces, nosotros apostamos, y la idea es que cada vez se cree más música, más arte en Mapuzungún, pero solamente en Mapuzungún, y de esa forma se va a fortalecer nuestra lengua y vamos a poder seguir consumiendo más libros. Hay iniciativas como en el LOL que editó Pascual Coña, pero solamente en Mapuzungún, porque claro, veía la doble columna en castellano y en Mapuzungún, y automáticamente te iba al castellano, considerando igual que la escritura en Mapuzungún era bastante antigua, se necesitaba una reedición, ¿ya? Y bueno, está Puelcona, está los Huechiquiche Ñitrabún, y así cada vez hay más, está lo el Cantufe, que es importantísimo, y esperamos que se siga manteniendo el cantún tradicional, ¿ya? Y que cada vez sean más los hablantes, y que gente joven también empiece a hacer el cantún. Es importante para mantener ese arte como auténtico nuestro también, ¿ya? Y que es una forma de hacer arte diferente, porque a veces buscamos hacer arte desde el castellano, pero buscamos solamente la traducción en el Mapuzungún. Y bueno, eso a veces igual nos trae traducciones erradas, traducciones literales que no encajan, entonces igual es importante hacerlo. Y hay poetas también que están escribiendo bastante en Mapuzungún, está la María Lara, ya está Bastián Chandía, que también está escribiendo bastante en Mapuzungún, y así entonces igual potenciar ese arte que se está haciendo. Leila, bueno, ya nos está pillando la hora. Estamos finalizando este NUTRAM. Hemos dado una pincelada por distintos aspectos de lo que involucra la revitalización. Sin lugar a dudas, queda mucho por lo cual profundizar, ¿cierto? Quisiera comentar, bueno, en el chat de esta transmisión hay bastantes comentarios y saludos que manifiestan, digamos, el interés que tiene, ¿cierto?, el aprender el Mapuzungún, y como decía la Lamien, no solamente aprenderlo, sino que usarlo. Quizás una pregunta para cerrar y un poco para superar hoy día que estemos hablando del Mapuzungún en castellano. En algún momento llegará, ¿cierto?, el momento en que podamos comunicarnos todos en Mapuzungún en distintos espacios,
¿cuáles serían los signos que nos podría evidenciar de que estamos ya en un proceso avanzado de revitalización? Bueno, la única evidencia y lo único que puede demostrar que hemos avanzado en la revitalización es que la gente hable mapuzungún y que se escuche gente hablando mapuzungún, que veamos que hay pichiqueché hablando mapuzungún, ¿ya? Que hay jóvenes, no sé, a ver, en un espacio quizás tomándose una cerveza y hablando mapuzungún, que hay gente en una tienda y al comprar pueda comprar en mapuzungún, o que vaya a la feria y se pueda comunicar con las papás que van del Love y les compren sus productos en mapuzungún, ya que podamos ver señalética en mapuzungún, que podamos ver películas dobladas al mapuzungún, que cada vez en la radio se escuche más música, como hay una ley que dice que hay un porcentaje de música chilena que se tiene que escuchar, y ya quizás en las radios regionales debería haber un porcentaje de música mapuche que se tiene que escuchar, o música en mapuzungún para potenciar el uso de la lengua, que hayan escuelas de mapuzungún, para que el tema de la escuela es para que, claro, si yo en la casa enseño mapuzungún y voy a una escuela o a un jardín infantil a los 3 años, a los 4 años en adelante, mi lengua de uso o la lengua que yo use está más fortalecida en mi mente, va a ser el castellano igual. Entonces, si yo voy a un jardín infantil en mapuzungún, luego voy a una escuela en mapuzungún, toda mi vida la voy a realizar en mapuzungún, y a lo mejor después de la universidad, ya que no creo que no es tan cercano tener una universidad en mapuzungún, voy a tener el castellano porque lo voy a tener de igual forma, pero el mapuzungún va a estar firme en mí, ya no va a haber un desuso de la lengua, porque al existir el desuso, si yo crío hijos o hijas en mapuzungún, y van a una escuela, a un jardín infantil y luego a una escuela en castellano, van a ver que el resto de los niños y las niñas hablan castellano. Y va a existir ese desapego a la lengua, esa no valoración a la lengua. Van a decir, bueno, ¿y por qué hablo mapuzungún si el resto nadie lo habla? Entonces va a haber se va a desencantar ese pichiquecheo de esa niña, ¿ya? Se va a desencantar por su propia lengua y va a optar por asumir la lengua dominante, que es el castellano. La idea es que eso no ocurra, la idea es que cada vez existan círculos donde, no sé, yo digo, los pichiqueché puedan ir a un jardín, a un cumpleaños, y el cumpleaños puedan jugar en mapuzungún, ¿ya? Entonces, eso no se va a hacer automáticamente, sino es un trabajo que las familias tienen que hacer, crear un núcleo y una comunidad lingüística donde ese pichiqueché ese pichiche se pueda desarrollar en la lengua. Y ahí fortalecer el mapuzungún, y que cuando tenga 30 años ya no piense en castellano como tienen la mayoría de los hablantes mapuzungún en la actualidad, que se desarrollan en el pueblo, que tienen alguna carrera universitaria y trabajan profesionalmente, tienen esta dualidad que el castellano empieza un poco a invadir su cerebro y cada vez piensan más en castellano, empiezan a soñar en castellano, y el mapuzungún ya está como en un rinconcito del cerebro y finalmente no se utiliza, ya está. Y ahí empieza a llegar a los hijos, la crianza también se hace en castellano, las relaciones entre parejas se tienen en castellano, y al final así se va a sustituir finalmente nuestra lengua y va a desaparecer. Entonces, esas serían como las cosas que se tendrían que ver en un futuro, si es que vamos avanzando de buena forma con la revitalización. Nos preguntan por el chat, Juan Pablo, si no me equivoco, si existe material audiovisual que pueda ayudarnos, digamos, al aprendizaje del mapuzungún. Material audiovisual, sí, mira, hay algunas películas que han salido que no recuerdo bien el nombre, pero se grabaron en Alto Biobío, una se estrenó hace poco en Concepción, y que están íntegramente en mapuzungún, ¿ya? Nosotros como organización igual para nuestras clases hemos desarrollado algunos materiales que están íntegramente en mapuzungún y que buscan también situar quizás lo podría mostrar un poquito aquí, buscan situar el mapuzungún no solamente en el LOF, sino también tratar de verlo en el pueblo, ya que hay un video.
Rume we che wen chule kere ke fon. Fu chake lonko tu le ke fon. Fantepu ne wen yo la rume lonko. Ka poi fantepu ton dice ni ke fon. Ati ka ta ove mai ta soy mochil to ena. Ka fei alen si pa antu mon sa urupan fei talente tu fantepu. Welu peto fota wi chanchen elegan. Ka che molegan. Ta yinye ka ta lonko kurri. Bueno, ese video es para un nivel A2, B1, que se utiliza dentro de las clases, o que ahora se está utilizando dentro de las clases, que es trabajado por el equipo audiovisual de Mapuzungún Letuaín, y que trata de buscar como el enfoque comunicativo el Mapuzungún en situaciones cotidianas. Entonces ese video habla un poco de cómo era la persona antiguamente y los cambios que ha tenido hacia la actualidad. Entonces hace como, antiguamente yo era así, y actualmente estoy así, y ven los cambios, ¿ya? Bueno, en YouTube también hay algunos materiales audiovisuales. También está Kimeltube, que levanta videos, ¿ya? Y ha hecho un trabajo muy bueno, sobre todo en el área más digital, sacando estas imágenes con las palabras, las frases abajo, que ha potenciado bastante el uso y la valoración de la lengua, ¿ya? Y bueno, como ahora como que eso más o menos recuerdo un poco de material audiovisual que está por la red. Sí, bueno, de hecho en el canal de YouTube de Mapuzungún Letuaín, de Kimeltube, hay una gran variedad de material audiovisual que han producido, incluso uno se puede encontrar con videos de no sé, por ejemplo, Pocoyo, ¿cierto? Íntegramente hablado en Mapuzungún, que es un trabajo que han desarrollado ustedes, canciones en Mapuzungún, canciones populares, ¿cierto? Que ese demuestra la vitalidad, digamos, y que digamos el Mapuzungún lo podemos utilizar en todo. Así que también a quienes nos preguntan, invitarlos a navegar ahí por las redes sociales, por YouTube principalmente, porque hay bastante material que es bastante útil para iniciar este camino de aprendizaje del Mapuzungún. Respecto a la contingencia también, bueno, los internados lingüísticos son presenciales, ¿cierto? Hoy día estamos con distancia física, no sabemos hasta cuándo. Desde ese punto de vista, ¿cómo se proyecta este año el trabajo de revitalización del Mapuzungún? Considerando de que ya no va a poder ser las intensas jornadas, ¿cierto?, que presenciales que se hacían, por lo menos en el corto plazo. Sí, para este año, ya viendo toda la situación y la contingencia actual de la pandemia, ya no podemos estar en los cursos presenciales, así que hemos un poco reestructurado nuestro programa como organización, y la idea ahora es trabajar en los cursos online, que estarían ya partiendo a mediados de agosto, ya cada nivel, quiere decir el A11, el A12 tendría 12 unidades donde se trabajan algunas situaciones comunicativas, ya cada unidad tiene un objetivo principal, que es donde se busca completar esa función y hacer algunas funciones en la lengua, y tendría cada curso, cada módulo, 72 horas de clase. Entonces las clases se realizarían online, y ya como mencionaba deberían empezar a mediados de agosto. El equipo de Kimelf está trabajando arduamente para todos los materiales que teníamos a nivel ya para clases presenciales, y había que cambiar a este formato que es online. Ya, entonces hay que hacer toda una planificación minuto por minuto, y mucho más exhaustivo. Y bueno, ese es el desafío que tenemos este año. Ya habíamos dejado un poco de lado el tema de las clases por internet, entonces ahora nos pilló desde cero, pero hasta ahora se ha trabajado de buena forma, el equipo se ha rearticulado bien, los Kimelfe y las Kimelfe están entusiasmados por participar, por comenzar este año en las clases, así que estamos en el proceso de contactar a los chilcatufes y a las chilcatufes de las comunas para lograr
comenzar con su clase nuevamente y retomar este año. Y bueno, los internados lingüísticos esperamos que para verano la situación mejore de cierta forma. Estamos viendo, a lo mejor no vamos a poder desarrollarlos con Elton en el verano, y vamos a tener que retomar en vacaciones de invierno y después en 2022 nuevamente los procesos de internado, si es que hasta el verano no tenemos o no avanza bien la situación. Esperamos que en el verano volvamos a hacer los internados y llegar a más territorio aún. Así que, Mechi. También nos llega otra pregunta por el chat. Nos dicen, ¿qué complejidad le ve a los procesos de revitalización lingüística en los territorios? Bueno, en los territorios me imagino, en los LOF, me imagino que estará preguntando. Bueno, primero tenemos la complejidad de que, como yo mencionaba, en un inicio estábamos llegando más que nada a la zona urbana, ya a las ciudades. Con el programa, como yo decía antes, logramos llegar a más comunidades, ¿ya? Entonces las comunidades, en este caso, cuesta mucho llegar a las comunidades y mandar a un Quimelfe o a una Quimelfe a una comunidad. Entonces, normalmente se hacían en algunas ciudades o en comunidades cercanas donde el resto llegaba ahí. De a poco hemos ido llegando a estas comunidades, pero no hemos topado con la problemática que en las zonas más de LOF aún no está la preocupación real por la lengua. Si ven, la gente dice, hoy sí, cada vez hablan menos, los jóvenes ya no están hablando mapuzungún, pero no existe como esta preocupación concreta de decir, ¿qué vamos a hacer? ¿Ya? Entonces a veces nos falta un poco más socializar los trabajos que se está haciendo para un poco encantar a la gente de los territorios y decir si es posible que se revitalice el mapuzungún, si es posible que tu hijo, tu hija, tu nieta aprenda la lengua, aunque no se le enseñó en la casa, ya un poco encantar también y decir, tú sabes mapuzungún, tiene un gran potencial, tiene algo maravilloso que tienes que entregar, y que esa gente que hablante cada vez se especialice y empieza a enseñar mapuzungún, que la gente que hablante nativa empieza a asumir un rol y a ser parte, porque hasta el momento no, como organización igual, y bueno, en todo lo que es el proceso de revitalización y las organizaciones que quieren levantar cursos, cuesta mucho encontrar hablantes dispuestos a hacer cursos, ¿ya? Le da mucho, bueno, hacer clases en un inicio da miedo, da un poco así de nerviosismo, pero cómo vencer esa barrera y sobre todo vencer ese pensamiento de decir ya el mapuzungún ya no se puede enseñar, porque creo que existe también entre los hablantes esa percepción de que, bueno, el mapuzungún ya no sabe y nunca va a saber. Y también trabajar la lealtad lingüística con los hablantes, que no aprecia la lengua no porque no la amen, sino hay cosas externas, la discriminación externa que posicionó a la lengua mapuche en un espacio definido, que es el espacio ceremonial, y a veces ni siquiera en eso. Entonces falta levantarle la autoestima a la gente que es hablante y a la gente de los territorios para un poquito empoderarse y volver al mapuzungún. Fortalecer la conciencia lingüística. Exacto. Sí. Bueno, señalar que dentro de este proceso de trabajo, ¿cierto? La Subdirección de Pueblo Originario va a continuar trabajando con Mapuzugueretuaín, y también comenzará un trabajo en la región del Ñuble, también orientado a la enseñanza del mapuzungún. Entonces, ahí hay un espacio, ¿cierto?, de continuar, para poder continuar avanzando en este proceso largo que todavía nos queda para que hablemos todos mapuzungún. Queremos, antes de cerrar, invitar al Ceremi de las Culturas, que nos está escuchando atentamente, para que también pueda referirse a lo que hemos conversado y
y poder ir cerrando esta jornada, este Nutram de esta tarde. Gracias, Nadia. Bueno, partir agradeciendo la presentación de Paula. Creo que es una presentación muy consistente. Me da mucho suyay escuchar que tiene tanto Nehuen y tanto Kibun siendo tan joven, ¿ya? Es parte también, lo que ella misma comentaba, está cumpliendo su objetivo ya al ser una persona trabajando de lleno en la revitalización de la lengua, en todas sus variables, y tan enfatizada en ello. Así que mis felicitaciones. Me quedan varias lecciones de esto, principalmente la vinculación que tiene, o la potencialidad o oportunidades que tenga en este caso el Mapuzungún en la medida en que la creación artística se vincule con ello. Estaba pensando mucho en el tema de las lenguas, pensaba de pronto en un filósofo que tiene una frase bien conocida sobre el tema de las lenguas, que es Heidegger, que dice que el lenguaje es la residencia del ser, la casa del ser. Y de todas maneras que en este caso el Mapuzungún es la residencia de la cultura en sí del pueblo mapuche, por ende es muy importante mantenerla, es muy importante revitalizarla y es muy importante buscar los canales para que pueda difundirse mucho más allá incluso de las fronteras, de las fronteras culturales, ¿cierto?, del pueblo mapuche. Yo creo que es muy importante que se trabaje obviamente en los pichiqueches, que se trabaje al interior de los LOF, al interior de las comunidades, pero también creo que es muy importante que se trabaje con personas que a lo mejor no han estado directamente vinculadas al interior de la cultura mapuche, pero que puedan cautivarse con ella e involucrarse. ¿Ya? En Chile estamos viviendo procesos, bueno, en todo el mundo en general, del avance de la globalización, de ver cómo las redes sociales o las distintas plataformas acercan culturas de otros lados del mundo. De pronto en Chile se impuso un poco la moda hasta de que las nuevas generaciones aprendan un poco de japonés, un poco de coreano, y nos consultamos por qué no podría ser de pronto que las generaciones nuevas consideren que está de moda aprender Mapuzungún, ¿cierto? E integrarlo a su vida diaria, a su diario quehacer, y también fortalecer de alguna manera a quienes a lo mejor no van a ser hablantes en un nivel avanzado, pero que sí al menos van a poder también ya estar un poquito involucrados, al menos manejando algunos conceptos. Yo quiero felicitar el trabajo que realiza en este caso DEPO, felicitar el trabajo que se realiza y el esfuerzo que se hace en la revitalización de la lengua, y nuevamente decirle a Paula Chaltumay por lo que está haciendo, ya por su trabajo. Y si es que está por ahí, quizás hacerle la última pregunta, si es que ella misma en su diario quehacer está buscando también, por ejemplo, elementos básicos, darle o utilizar la lengua en elementos cotidianos, si se está haciendo ese esfuerzo en particular en ella como una medida de entrenamiento, que nos podría a lo mejor compartir como una buena herramienta para que nosotros también pudiésemos empezar a emplearlo quizás. No sé si entendí bien, si es cómo utilizar la lengua en el contexto actual, si se están utilizando... Sí, cómo tú en estos momentos llevas adelante tu propio proceso, digamos, cotidianamente sobre el uso del Mapuzungún. Sí. Bueno, yo no sé si había mencionado delante que soy nueva hablante o estoy en proceso de ser hablante, entonces vengo de una familia donde el Mapuzungún se perdió, yo creo que mis papás ya no son hablantes, y entonces se perdió hace mucho tiempo la lengua. En 2015 empecé este proceso de aprender, 2014, 2015, y de a poco he ido aprendiendo lo que sé, con una motivación de que, claro, ser mapuche, pero ¿qué pasa con la lengua? ¿Ya? ¿Cómo se van a hacer las ceremonias? ¿Cómo yo voy a ser una persona de esta sociedad? ¿Cuál es mi rol dentro de la sociedad mapuche? Y de a poco empecé a aprender y empecé a formar parte de este proceso de internado. Cuando se empezó a hacer el primer internado en 2015, fui parte de ese proceso y me empecé a ligar en este trabajo del Mapuzungún. En primera instancia, uno igual empieza por una
un sentimiento de pérdida que hay de la lengua, nos falta algo, hay una necesidad interna, y con el tiempo uno empieza a generar también esta conciencia más sociolingüística, una conciencia política, una lealtad a la lengua, un comprometerse a este trabajo 100%, que al menos en mi caso yo trabajo en el Mapuzungún, mi vida es en torno al Mapuzungún dentro de la organización, no me dedico a nada más. Entonces un poco de mi reaprendizaje de la lengua, de verme como chilcatufe y ver las necesidades que yo tengo todavía como chilcatufe, como persona que está aprendiendo, y poder empatizar con alguien que está aprendiendo la lengua y ver que hay momentos en que una se frustra, en que a veces hay momentos en que el aprendizaje se estanca, pero hay que darse un poquito de motivación y seguir adelante, porque si no lo hace uno, si no lo hace una, ¿quién lo va a hacer? Nadie va a revitalizar nuestra lengua si no somos nosotros. Si nosotros no aprendemos nuestra lengua, no va a llegar alguien de fuera, o a lo mejor puede llegar una persona, a aprender la lengua y a hablarla. Entonces, si no lo hacemos nosotros, ¿quién? Yo creo que mi desafío más importante ahora es el tema de la crianza mapuzungún, que lo estamos desarrollando con mi pichiche, que tiene ya 1 año y algo, y poder hablarle todo en mapuzungún. Pero ese hablarle todo en mapuzungún también tiene sus desafíos, de que hay que crear neologismos, hay que hacerle material audiovisual para ahora y para después, ya que a los niños les gustan los videos, que les gustan los monitos animados, y bueno, todo lo va a ver en castellano, me pregunto yo. Lo voy a dejar que lo vea en inglés, le voy a poner un monito en inglés, que escuche música en inglés. La idea es que todo eso él lo pueda tener en Mapuzungún, ¿ya? Que tenga el jardín en Mapuzungún, que tenga su escuela en Mapuzungún, y que no solamente él, sino que también las familias que se estén conformando actualmente, las familias que están decidiendo tener hijos e hijas, puedan darle la oportunidad que nosotros no tuvimos de realizar esta crianza y tener la educación en Mapuzungún. Entonces, yo creo que personalmente ese es mi desafío, seguir aprendiendo Mapuzungún, que a veces igual es un poco difícil, pero yo creo que igual de a poquito una va avanzando y va finalmente cumpliendo como con los sueños. En primera instancia se me hacía muy difícil hablarle solamente Mapuzungún, pero actualmente es como, ya tenía mucho miedo, decía, igual le voy a hablar castellano, pero al final una se acostumbra y habla solamente Mapuzungún todo el rato, y al final ya no es algo que te salga tan artificial, sino se vuelve una comunicación natural, que es lo ideal, y también hacerle el llamado a las familias que son hablantes, que aprovechen ese conocimiento que tienen y que le dejaron sus familias, sus padres, abuelas, abuelos, y que no pierdan ese conocimiento tan hermoso que tienen, y que puedan también dejárselo a las generaciones que vienen. Cierto, también, bueno, esperamos que esta conversación, ¿cierto?, este NUTRAM, también haya contribuido a poder motivar y seguir avanzando en el interés, ¿cierto?, de aprender el Mapuzungún, de usar el Mapuzungún, de fortalecer nuestra conciencia y nuestras competencias lingüísticas. Personalmente también ahí tengo un desafío personal y familiar al respecto, pero también tiene que ver con lo que decía Paula respecto a los procesos que hemos llevado, que han llevado nuestras familias, ¿cierto? Son que hay que ir revirtiendo. Antes de darles la palabra para ir cerrando, ¿cierto? Para despedir este NUTRAM, 2 cosas, porque nos preguntan si hay revitalización lingüística en la 6ª región. Bueno, la subdirección de pueblo originario está a lo largo de todo el país, y el programa ya está vigente desde el año 2016, así que también la invitación a las personas de allá que sigan nuestras redes sociales, que revisen la página del programa y puedan tomar contacto para poder informarse sobre cómo se desarrolla el programa de revitalización de la lengua en la 6ª región. Lo segundo es que la subdirección de pueblo originario en este momento tiene el concurso, la convocatoria del sello artesanía indígena, así que también invitar a todas las artesanas y artesanos a informarse sobre esta convocatoria para que puedan participar.
Nosotros acá como región también vamos a impulsar un proceso ya de difusión de ese sello, así que están todos invitados. Y la próxima semana también se abre otra convocatoria al Encuentro de las Culturas, o el concurso de artes visuales contemporáneas indígenas y afrochilenas. Así que también una invitación a todos a participar de estas convocatorias. Paula, te doy la palabra para que puedas despedirte de nuestra audiencia para poder cerrar hoy día nuestro NUTRAM. Feliz Lamien, Mañum Mawinta Depoche, Lamien Luis, Lamien Nadia, Mañum Winta Puche Asquintulelu Tepachingetram, redes sociales mu, Incheta Nayu Kilenta ni con punto fachi traun, internet mu, ka canto Peuqueletuain, ya, Huechuaita in Topachi Kutran, Huesa Kutran, Traua Fuinta con el tunmu, que Kimeltun mu, ka Permaneleta, Miamuleita in Kazau, Tain Huitampran, Tafiel Tain Kewun, Fil Mapumu, Huel Mapuple, Mulumapuple, Cheuni Melenta Mapuzo que Lutache, invitarle a levantar espacios de enseñanza-aprendizaje de la lengua, ya a quienes son hablantes motivarle a utilizar la lengua, a quienes no, que empiecen a aprender la lengua y que nunca es tarde. Ya yo empecé a aprender a los 22, 23 y hay gente que ha aprendido aún más grande, pero se puede aprender Mapuzungún, hacerle un llamado a la articulación de la organización, a la articulación de la gente, que a veces hay gente que está levantando cursos y se siente muy sola levantando un curso, a veces llegan unos chilcatufes y a la cuarta sesión se van y ya queda un chilcatufe o a veces no llega nadie. Son procesos que acá igual a veces hemos vivido nosotros como Quimelfe, pero de a poco está existiendo como este compromiso de la nueva generación por nuestra lengua, tratar de hacer ese llamado sobre todo a la gente joven que asuma esta responsabilidad, que es nuestro deber como jóvenes mapuche, hacer una sociedad, en un futuro una sociedad donde el Mapuzungún exista, donde el Mapuzungún se viva y donde nuestras ceremonias las podamos hacer como la hacen nuestros Fetaquechea hoy. Ya, hacer ese llamado y bueno, agradecer a todos quienes están escuchando el NUTRAM, agradecer a la gente del Departamento de Pueblos Originarios por darnos la oportunidad de estar hoy conversando y también por asumir este desafío que es la revitalización del Mapuzungún. Seremi. Nada, simplemente dar las gracias y muy buenas noches a todos. Que los esperamos en el próximo conversatorio, en el próximo NUTRAM. Feliz. Bueno, agradecerle a todos quienes hoy día nos acompañaron, agradecerle al equipo de la Subdirección de Pueblos Originarios, ¿cierto? La Dirección Regional también del Patrimonio, a José Ancán, subdirector de Pueblos Originarios, quien ha estado también siguiendo la transmisión. Un saludo desde acá del Gualmapu y agradecer también estos espacios que podamos seguir fortaleciéndolos a nivel local. Así que por mi parte solamente invitarlos para el día de mañana a la misma hora, a las 7 de la tarde. El conversatorio estará a cargo de Lamien Luis Penchuleo y el tema será el Palín, y estará conversando con el Lamien Héctor Maliqueo. Así que muchas gracias a todos quienes hoy día nos siguieron esta transmisión y por mi parte nos vemos el lunes con otro tema. Mañana Luis estará continuando este ciclo de conversaciones de temas mapuches. Muy bueno.